Bueno, 19 de abril de 1825 es la fecha que se produce supuestamente el desembarco de los 33. Ellos venían de San Isidro, de Buenos Aires. Usualmente las historias nacionales suelen ser autorreferentes, o sea, cuando se cuenta la historia nacional se cuenta de las fronteras para adentro, no de las fronteras para afuera. Pero este es uno de los casos en que es importante saber qué fue lo que pasó antes, porque ellos no vinieron en paracaídas. Y aunque hubieran caído en paracaídas, algún avión los trajo. Pero vinieron en lanchas, cruzaron desde San Isidro, organizaron toda la cruzada en Buenos Aires, obviamente con apoyo de autoridades de Buenos Aires. Los que estaban atrás de la cruzada eran Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas en aquella época, fundamentalmente. Obviamente también tenían el apoyo del gobierno argentino, del gobierno de Buenos Aires, porque no había ninguna autoridad. En aquel momento, en diciembre de 1824, se había convocado el Congreso General para elaborar una constitución, a ver si salía una constitución. Ya había habido varios fracasos antes. Este era una asamblea, un congreso de notoria mayoría unitaria, como había pasado antes también. Y el gobierno de Buenos Aires también tenía un tinte unitario. Rivadavia era uno de los secretarios, había conseguido recién el reconocimiento de las Provincias Unidas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con el famoso Tratado de la Libre Navegación de los Ríos. Y recién también en 1824, en diciembre, se había producido la batalla de Ayacucho. O sea, ese año 1824 es uno de los hitos más importantes, tanto de la región por el reconocimiento de las Provincias Unidas por parte de Inglaterra, como por la batalla de Ayacucho, que fue la última del proceso de la Guerra de la Independencia en Perú. Bueno, entonces, en virtud de todos esos buenos augurios que se daban a nivel del contexto, los orientales que se habían exiliado en Buenos Aires en su amplia mayoría en 1823 a raíz de un intento revolucionario abortado que hubo con motivo de la Declaración de Independencia de Brasil en 1822. A partir de esa revolución abortada, muchos emigraron a Buenos Aires y desde Buenos Aires organizaron la cruzada. Había otros que no estaban acá, bien sea que se quedaron en Buenos Aires o que estaban en Entre Ríos, donde se hizo una operación de distracción para que los portugueses creyeran que el cruce iba a ser por otro lado. En ese otro lado estaba Andrés Latorre, con una cantidad de otros orientales, más tropas, cruzando el río. Y aparte el gobierno de Buenos Aires también preparaba sus propias tropas, al mando de Martín Rodríguez, el general Martín Rodríguez, que después cruzarían en apoyo. Una de las características que tiene el desembarco en sí, bueno, la leyenda de los 33 orientales, para hablar de uno de los elementos, en realidad no eran 33. 33 fue un elemento que se le puso a la leyenda, digamos, porque forma parte de la simbología masónica. Que en el momento en que se pinta el cuadro estaba más consolidada que en el momento en que se produce el hecho. Aunque de los que están acá representados en el cuadro, había unos cuantos masones de la logia de los caballeros orientales, que se había fundado en Montevideo en la época del Ecuador. Bueno, entonces no eran 33, se estima hasta el día de hoy, según las investigaciones que han habido, que podrían haber sido 59, o sea que la diferencia es bastante importante. Habían más en Buenos Aires, habían más de este lado, que los estaban esperando, y habían más en Entre Ríos, también para cruzar por otro lugar. A fines de 1825, uno de los orientales que quedó del otro lado en Buenos Aires, Atanasio Lapido,
junto con Manuel Dorrego y Carlos María de Alvear, van a Potosí a reunirse con Simón Bolívar y José Antonio Sucre, porque resulta que los portugueses, los brasileros, también habían invadido el oriente de Bolivia, aprovechando toda la guerra civil, la zona de Mozos y Chiquitos. Entonces lo que iban a hacer ahí en esa reunión de Potosí era coordinar los esfuerzos para declarar juntos la guerra contra Brasil, cosa que no se produjo. Si se hubiera producido, probablemente tendríamos otro dibujo de América del Sur a esta altura, pero bueno, el asunto es que en ese momento en la reunión de Potosí no se pusieron de acuerdo. Justamente no se pusieron de acuerdo por el tema de que no sabían qué iba a opinar Inglaterra de una eventual guerra coordinada entre todos los hispanoamericanos y los lusoamericanos. Entonces, en espera de consultas con Inglaterra fue que no se produjo el acuerdo. Entonces, ¿esta gente qué es lo que genera a partir de ahí? Bueno, a partir del desembarco, lo primero que ocurre es el encuentro con Rivera, que sobre eso también hay una gran discusión, si fue encuentro, si no fue encuentro, varias teorías. Pero bueno, a partir de ahí se produce el encuentro con Rivera, es el primer hecho importante. En el periodo entre el desembarco y el encuentro con Rivera hay una proclama de Lavalleja también muy famosa, porque es donde dice argentinos orientales, hace una invocación a los argentinos orientales. ¿Por qué? Porque en esa época la Asamblea, el Congreso General reunido en Buenos Aires, empieza a manejar la idea de nación argentina, que antes no se manejaba. Se empieza a generalizar esa idea de nación argentina, de las provincias argentinas. Entonces, Lavalleja viene con la idea de recuperar la provincia que estaba ocupada por Brasil para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, la invocación es a los argentinos orientales. Por otra parte, del otro lado, del lado oriental, la provincia se llamaba Cisplatina Oriental. Por lo tanto, los orientales que estaban, digamos, adheridos, afiliados al Imperio de Brasil, eran cisplatinos orientales. Entonces, unos se llamaban argentinos orientales, los otros se llamaban cisplatinos orientales, hasta que Rivera en un momento dice, bueno, no, muchacho, acá somos todos orientales liso y llano. Y se terminó la discusión. Es un tema anecdótico.